Este programa es clasificación más 3. Puede contener opiniones personales que son responsabilidad de quien las emite. Hola, ¿qué tal? Yo soy Dan y el día de hoy tenemos un tema bastante interesante. El día de hoy hablaremos sobre cómo construir círculos de amistad. ¿En qué consiste y cuál es la importancia de esta actividad? Sin más preámbulos, comencemos. Este es el último episodio de la frecuencia de los amigos 2. Hola, ¿qué tal mis queridos Dalubits? ¿Cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren muy, pero muy bien. Ya como venía comentando justamente en la introducción del episodio, el día de hoy es un día triste porque el día de hoy termina esta segunda temporada de la frecuencia de los amigos y hay que hacerlo de una forma de oro porque nuestro invitado es de la mejor, ¿cómo? De, se me traba, espérenme. Es de las mejores amistades que tengo. Él es Jesus. Ustedes ya saben quién es, pero voy a dejar que se presente. Él es nuestro invitado de oro. Él es el que va a cerrar esta segunda temporada. Jesus, ¿cómo estás? Y cuéntanos, o cuéntale a la audiencia que no te conoce, un poco sobre ti. Bueno, gracias Dan. Yo soy Jesus, soy un ingeniero en sistemas, pero realmente eso es muy poco de mi persona. Realmente creo que me puedo identificar más como alguien que le gusta mucho, que le apasiona mucho la música, los videojuegos, algo por lo que nos empezamos a hablar tú y yo, el K-pop, especialmente Luna. grupos de chicas, Luna, Luna. Twice, entre muchos otros. Así que creo que lo que me identifica sobre todo es básicamente todo lo que me gusta, porque me gusta mucho hablar de lo que me gusta y también me gusta mucho que la gente pueda tener estos espacios para poder expresarse. Sí, justamente yo la verdad es que estoy sumamente agradecido de que hayas querido estar aquí en el programa. Más que nada por la historia que tenemos. Obviamente, pues a lo mejor no todos la conocen, pero nos conocí, bueno, para darles un poquito de contexto y ahora sí saltar al tema que nos trae aquí el día de hoy. Justamente nos conocimos en 2022, el Sí, 28 de agosto, si no me equivoco, de sí, 2022. creo que sí. Ajá, 28 de agosto de 2022 nos conocimos. Él estaba sentado afuera del Pepsi Center, no es publicidad, hay que aclararlo. Él estaba sentado afuera del Pepsi Center cuando yo me senté al lado de él, justamente porque íbamos al concierto de lo que en aquel momento fue Luna, lamentablemente, porque ya es algo que ya conté en el episodio 12, así que si no lo han visto pueden ir a verlo aquí, que fue el episodio junto con Itzel. Pero pues, prácticamente ahí nos conocimos junto con Angie y formamos un círculo de amistad que hasta la fecha sigue vigente. Y no solo eso, hace muy poco tiempo Jesus vino de visita aquí a mi ciudad, porque él es de Ciudad de México, yo soy de Puebla, o sea, estamos a 2 horas de distancia. Así es. Y fue toda una aventura que algún día les contaremos, si no es que ya pueden ver el video que yo subí igualmente, que fue en febrero, si no me equivoco. Sí. Ahora vamos justamente con este episodio final, vamos a darle comienzo y es sobre construir círculos de amistad. ¿Puedes contarnos un poco sobre en qué consiste esto? Bueno, realmente creo que a través de como
todo lo que llevo en mi vida adulta, por así decirlo, creo que he visto que mucha gente tiene muchos temas de los que conoce. O sea, realmente no puedes encerrar a alguien en solo un tema porque justamente con todo lo que tenemos a la mano en cuanto a eh, redes o inclusive con quién estás en el trabajo, con quién estás en la escuela. Creo que todas estas personas pueden llegar a darte diferente información o inclusive darte perspectivas diferentes. Ya hablábamos antes, justamente con la película de La niña de mis ojos, vayan a verla, si es que todavía está. Y como yo la veo de una forma y cómo sé que tú la ves de otra forma y cómo sé que alguien más la puede ver de otra forma, pero al mismo tiempo esta película que probablemente no hubiéramos ido a ver como si nos dijeras de, oye, tengo esta película con este nombre, pero se encierra en que pues comparte el tema de Diane, que es de Twice, de Twice. justamente Twice es algo que compartimos, entonces creo que al mismo tiempo esto se va extendiendo y así se van abriendo pequeños círculos. O sea, puede que vaya a ver la película con alguien que no sepa de Twice, pero que le guste mucho el cine y me pueda comentar de ello. Y son como estas pequeñas cosas las que van haciendo que puedas empezar a relacionarte más. Este, Me gustaría también como el ejemplo justamente de cuando empezamos a hablarnos tú y yo, justamente pues, no nos conocíamos, ni siquiera somos como del mismo estado ni nada de eso. Ujú, Inclusive por edad nos llevamos creo que 2 años, me parece, ujú. por ahí. Este, pero pues lo que a final de cuentas lo que nos une es justamente estos gustos como Luna, el K-pop. Y ir armando estos círculos es algo que, no sé, me emociona mucho, que es una posibilidad de hacerlos, al mismo tiempo como hay tantos temas y como con una sola persona puede sacar todos estos temas. O sea, inclusive temas que yo no conozco que tú me puedes explicar y viceversa. Creo que cuando la gente tiene esta capacidad de ser abierta a escuchar a los demás, puede sacar como muchas cosas. Sí, de hecho, justamente, bueno, creo que, al menos, bueno, en mi caso, yo soy una persona muy abierta. Creo que te has dado cuenta mucho de eso. También Jesus es una persona muy abierta y hemos podido pues platicar de muchas cosas, en especial pues de todo lo que tenemos en común, qué es lo de K-pop. Justamente ahorita como venía comentando Jesus, justamente antes de entrar ahorita bueno, de comenzar a grabar, estábamos hablando de la película de La niña de mis ojos, y es muy cierto eso, voy a decirlo porque pues yo la verdad es que eh, ustedes saben que yo tengo un dúo que se llama Dúo de Tres, somos tres personas. Ya también hice un episodio con ellas, que verán, bueno, que ya pueden ver desde el momento en el que se estrena ya este último episodio. Y justamente a ellas no les gusta el K-pop. A lo mejor no puedo hablar exactamente de K-pop ni... O sí les puedo contar y ellas lo tratan de entender. Pero justamente en estos días hay algo que compartimos y bueno, que queremos compartir. Y pues dentro de unos días, después de grabar este episodio, después de cuando se grabe este episodio, vamos a ir a ver justamente La niña de mis ojos otra vez, porque pues a ellas pues les llamó la atención esta película, aunque justamente pues no conocen nada de lo que es Twice ni saben quién es Dagion. Entonces, es entendible porque justamente así como lo comenta Jesus, pueden existir círculos de amistad que no necesariamente, pues a lo mejor son de los mismos gustos, pero sí hay algo que puedes llegar a compartir con ellos. Y creo que esa es pues un ejemplo de cómo sucede en las cosas. Y pues obviamente creo que esto es muy importante de hacerlo justamente. Sí, y la verdad, bueno, ya entrar un poco al tema.
realmente este tema lo escogí porque justamente, como lo mencionas, yo por el momento estoy viviendo en la Ciudad de México. Sin embargo, como tal, vengo de una ciudad que le decimos justamente pueblo, es Tenancingo, en el Estado de México. Ujú, Entonces, o sea, realmente cuando yo estaba viviendo ahí, pues mis círculos eran más que nada mi familia, mis hermanos, mis primos, mis compañeros de escuela. O sea, no, como que toda esta apertura, a los círculos ya en línea, digo, ya era internet, ¿no? No estamos en los 90. Pero sí era más como cercanía, como de, ¿qué le gusta, no sé, a mis compañeros de la escuela? ¿Qué les gusta a mis primos, a mis hermanos? Y realmente sí puede haber como este tipo de relaciones donde, por ejemplo, recuerdo muy vagamente en la primaria que justamente a varios de mis compañeros les gustaba en ese momento la lucha libre. Y pues yo realmente no empecé a ver lucha libre como hasta hace un mes, si te soy sincero. O sea, no era como un gusto mío. Y pues trataba como de por ahí sacar algún tema, no sé, de la secundaria en la que iba a ver quién jugaba el mismo videojuego que yo o quién veía las mismas series. Este, y de ahí se fue dando que justamente toda mi primaria, toda mi secundaria, sí llegué a tener como estos círculos, pero eran círculos como de, sé que con esta persona puedo hablar de, no sé, videojuegos, sé que con esta persona puedo hablar de un grupo de música, que justamente estaba en la secundaria, hablando del grupo de música, fue como conocí a mi mejor amiga, hablando de The Killers justamente, que es otro de mis grupos favoritos. Y algo que también me gusta mucho como de toda esta interacción es que justamente cuando empiezas una conversación con alguien con un tema en particular, no sé, te vi comiendo este chocolate, a mí también me gusta mucho, no sé, algún tema no tan vago pues, como por ejemplo con mi amiga con los grupos de música, no puede quedarse la conversación, o sea, puede quedarse ahí si uno lo desea, o sea, tampoco es como profundizar por el hecho de profundizar, pero no tiene por qué quedarse ahí, o sea, simplemente, ok, le gusta la misma música que a mí, o me puede dar alguna recomendación, o podemos empezar a hablar otra cosa, y creo que como esta, profundizar tanto en estos temas, siento que a la larga me ha dado como muchas conexiones que realmente no creí que pudieran salir de ahí, por así decirlo. Como por ejemplo, justamente cuando nos empezamos a hablar, tú y yo, Dan, fue más como de, pues yo sé que le gusta Luna porque está aquí, ¿no? Pero de ahí en fuera, pues, no sé cómo sea pues, como persona o algo así. Y creo que como estaba hablando de estos temas, al mismo tiempo como dar tu opinión de, pues, pues nos tocó llevarlo juntos cuando ujú. Luna hizo como todo, no disband, pero pues sí, como toda la separación. Y ahí mismo es como, bueno, o sea, sé que de este tema no puedo hablarlo como con amigos cercanos porque realmente ni siquiera saben qué es Luna. Es como, o sea, sabemos que es un grupo que te gusta o algo así, pero pues no, hasta ahí llega el conocimiento. Y como que tener estos círculos del que puedes hablar de cada cosa, como por ejemplo cuando se disbandió Luna, bueno, no se disbandió, cuando fue todo esto, sí era como, me acercaba contigo, de no, pues la verdad sí, sí me pegó, sí me siento triste, o no sé, si en algún videojuego sucede algún giro inesperado en la historia, sé que, no sé, con mi hermano o con otros amigos que también han jugado lo mismo, es como de, ya me pasó esto. Y pues realmente creo que una vez que, justamente como te lo mencioné antes, una vez que como que salí del lugar donde vivía, como que tener como que esta apertura, porque yo sé que ya no era como ok, me pasó algo, puedo ir a contárselo a mi familia, tal vez, pero cuando uno empieza como este proceso de empezar a vivir solo, realmente sí empiezas como a valorar más estos círculos, porque es como de, ok, tal vez puedo hablar con esa persona de temas como música o videojuegos, pero realmente a la larga, después de todo, lo que buscas también es como de
Por ejemplo, el roomie que llegué a tener en mis últimos años de la carrera, que lo quiero mucho, fue justamente, empecé a hablar con él por un juego que nos gustaba mucho y al final hasta terminamos siendo roomies y toda la onda. Y con él ya era algo ya más cercano, era como de, oye, la verdad me siento mal, que eso me puedas ayudar a comprar este medicamento, o no sé, no llego a fin de mes, me puedes ayudar como a este, ver si, no sé, Mm. combinamos despensa o algo así. O sea, cómo de hablar de un juego llegamos a básicamente sobrevivir uno con el otro. Se me hizo como Sí, como que algo justamente también estos mismos gustos hacen hermandades exacto. que son ya prácticamente compañeros de vida. Sí, y te digo, no pueden quedarse ahí, o sea, pueden quedarse como en un de, ya sé que puedo hablar con él de Twice, ¿no? Pero si se profundizan, creo que puedes conocer a la persona de que más allá de sus gustos, por ejemplo, pues cuando nos conocimos, realmente pues, ustedes me dijeron, ¿no? Como de, venimos de Puebla, y yo de, o sea, en mi vida he ido a Puebla, Sí, y conforme íbamos avanzando en cuanto a hablar, sí fue ya como, o sea, hasta muy natural, fue como de, pues igual y, no sé, me lanzo alguno de estos días, voy a ver qué onda. Y pues te digo, viste, o sea, de que sí, llegué solo con un plan, vamos a ver la película, y ya de ahí, este, que pase lo que tenga que pasar. Y realmente creo que ha sido de las salidas más divertidas que he tenido, porque igualmente fue de, conozco a estas personas, pero al mismo tiempo como que ir ya a visitarlas ya es como profundizar todavía más. sí, sí. Sí, de hecho, justamente todavía recuerdo aquel día en el que llegaste aquí a Puebla. Yo la verdad siento feo a veces por justamente lo que pasó, porque pues justamente tenía que pasarte algo en mi ciudad. No, de verdad, de hecho, luego lo platico con algunas amistades y sí digo, no, la verdad es que me siento muy mal por eso. Yo sé que pues a veces en los viajes suelen pasar cosas, pero justamente esto fue algo muy fuera de nuestro control. La verdad que no nos esperábamos también, pero al final de cuentas, pues se hizo lo que lo que venías a hacer. Yo todavía recuerdo que te estaba buscando cuando me dijiste que ya habías llegado. Yo dije, pero por dónde habrá llegado que no lo veo? Y porque pues yo estaba grabando pues justamente el blog que subí y yo dije, pues quiero grabar cuando llegue, va entrando aquí por la puerta de salida de aquí de la terminal y pero pues no, alcancé a encontrarte, cuando te encontré ya estabas atrás de mí y yo dije, rayos, bueno, ya no se pudo hacer esa entrada triunfal, pero fue divertido, la verdad. Siento que no te enseñé todo lo que es la ciudad y creo que si bien estaría chido, obviamente también voy a hacer lo posible por yo ir. No sé si para cuando ya se suba este video ya habré ido o para el próximo año, pero de que voy. Tengo que ir a Ciudad de México. em, Antes de comenzar yo con mis planes, que son para dentro de un año, año y medio más o menos, algo así. Pero pues la verdad es que al final de cuentas estuvo muy bueno que pudiéramos hacer lo que teníamos que hacer. Fuimos a ver a Red Velvet, a nuestras pasteles, que también eh, odiamos, bueno, no aquí, pero sí, a SM tiene que cuidar mucho a sus artistas, la verdad, y promocionarlos chidos, porque si no los va a seguir perdiendo. Pero sí, fue muy bonita experiencia lo que hicimos aquí en Puebla. De hecho, aquí tengo también justamente el, el muñequito, el muñequito de Lego, Sí, tengo el mío ahí. que lo voy a poner aquí tantito. Lo voy a poner un rato acá para que nos acompañen en el último episodio aquí
de la frecuencia de los amigos. Y justamente fue una gran experiencia la que vivimos aquí en Puebla. Eh, Después Angie te llevó a Atlisco. Ujú. ¿Qué tal estuvo el viaje? Yo sé que ya no salimos del tema, pero te lo pregunto porque pues, sí me da curiosidad. Justamente me gustó mucho, la verdad, porque como que me hizo recordar mucho al pueblo donde yo vengo, más que nada por el clima. El clima es muy, muy, muy parecido. Es muy... Sí llega a ser calor, pero también es muy templado, por así decirlo. Entonces, en cuanto llegamos, inclusive el pequeño recorrido que dimos en la noche antes de llegar a su casa, igual fue muy, como, realmente sentía como que estaba en una extensión de mi pueblo, tal cual. Entonces, la verdad sí, sí me gustó mucho, y al día siguiente igual dimos ahí un recorrido de los del Turibús, que la verdad, digo, descubrí como que será una 20ª parte de Puebla, pero la parte que vi me gustó bastante. Sí, justamente porque, bueno, Atlisco es justamente un pueblito mágico. Ujú. Entonces tiene su encanto Atlisco porque yo también he ido. No he ido exactamente a la casa de Angie, pero he ido porque eh, cuando fue lo del terremoto, es algo que ya había contado aquí igual en el canal. Me mandaron justamente a esa zona cuando estuve en Cruz Roja y bueno, me tocó verlo destruido, a lo mejor no era lo mismo, pero pues yo ya había visto cómo era Atlisco desde antes de eso, cómo era el antes, el durante y el después. Pero pues la verdad es que sí tiene un encanto muy mágico Atlisco y pues a pesar de todo lo que pasó, yo estoy feliz de que hayas disfrutado haber venido aquí a mi ciudad. Como te digo, pues, a veces no salen las cosas tal cual como pues, uno lo desea, pero lo importante es que cumplimos con todo lo que íbamos a hacer ese día. Sí, igual, o sea, también el percance al final de cuentas pues, se puede arreglar, que es lo que importa, y pues también, ya contando la anécdota, pues sí, ya es como, tal vez en otro contexto pudo haber, sido un poco como más peligroso, pero Sí, realmente por lo que sucedió, no, ya cuando lo cuento, inclusive, con mis amigos es como de, o sea, ya en todo de burla, ¿no? Y es como de, pues me sí, pasó, sí. ¿qué le voy a hacer? Pero, pues sí, tal cual. Fue un viaje, algo tenía que pasar, pero pues creo que lo bueno supera lo malo al Eso final es del día. verdad, pero bueno, de hecho no tenía que pasar porque, ay, no, es que de verdad no sé qué pasa aquí en mi ciudad, pero no era algo que tenía que pasar. Por muy bonito que hubiese estado todo, no era algo que tenía que pasar. Bueno, también fue por querer conocer, ¿cómo se llama? La rueda. Por La estrella de querer, Puebla. ajá, por querer conocer la estrella. Sí, bueno, eso sí, pero ay, no. Hasta todavía siento feo, la verdad. Y No pasa nada. como lo dije, no sé si ya lo había dicho mientras estábamos grabando o mientras estábamos fuera del aire, pero sí le había dicho a Jesus que yo lamento mucho lo que pasó, que justamente, pues, y que tengan cuidado, más que nada también, si algún día aquí todos mis Dalubits quieren venir a Puebla, tengan cuidado, no los vayan a estafar con la estafa del chip, porque justamente em, es algo que no me había tocado ver hasta el día que vino Jesus. Y es algo que no me gustaría que les pase a cada uno de ustedes cuando vengan. Lamentablemente, pues le pasó a Jesus. Afortunadamente estaba yo, porque de haber sido otro el caso, yo creo que sí hubiera sido un poco más caótico, a diferencia de lo que fue como lo vivimos y como tú y yo lo sentimos en ese momento. Sí, sobre todo, digo, al final, este,
inclusive ese, bueno, no ese mismo día porque iba a ser el cambio, pero realmente el día después, cuando estaba en Atlisco, lo pude haber resuelto, pero realmente este, no me iba a quedar incomunicado, por así decirlo, simplemente era como un cambio y ya, inclusive cuando lo fui a reportar, me acuerdo Ujú. que la, la chica como de atención al cliente se me quedó viendo como de otro que le pasa lo mismo, es como así, ya, dame la cosa que tengo que firmar y ya, ¿sabes? O sea, lo bueno que fue Mm, gratis, ¿no? O sea, realmente sí. fue más trámite que otra cosa y fue Ujú. un ir a las oficinas a básicamente decir, no, pues me pasó, ¿qué quieren que haga? Sí, más que nada fue, no era algo esperado igual, como les comentamos, pero sí, no vayan a caer en eso de que les dicen, te damos el chip, no vayan a caer en eso. Pero bueno, nos estamos desviando un poquito del tema, pero es que también es un tema muy interesante. Para la próxima temporada vamos a contar el chisme completo, si Jesus quiere, obviamente. Vamos a contar Ojalá. ya todo el chisme otra vez, pero ya completo, porque ya bueno, contamos una parte en el blog, Ujú. ahorita ya contamos otra parte y vamos a contar ya todo el chismecito en un próximo episodio de la siguiente temporada. Y justamente también algo de lo que me habías comentado justamente antes cuando te había yo preguntado por el tema, también es algo de lo que me llama la atención de esto. Eh, y no solo me llama la atención porque sea interesante, sino porque me ha pasado. Yo la verdad sí lo he vivido. Y es que a veces conocemos y a veces, a veces conocemos gente, tenemos un grupito, pero pues a veces el grupito se termina como desintegrando, pero siempre hay alguna persona que se queda ahí contigo. Y justamente me trae recuerdos. A veces a veces uno es el que forma la amistad y a veces es con quien se divide y se junta con varias de estas personas o a veces nada más con alguna de las del grupito. Ujú. Entonces, eso me llamó muchísimo la atención porque quiero saber si tú lo has vivido o si justamente sabes qué hacer en este tipo de situaciones. Ok, justo, realmente a mí, como ser la persona por la que se separa, digamos, todo, no me ha tocado como serlo, pero creo que sí, me ha tocado muchas veces la misma experiencia de tener un grupo y que éste se separe. Y digo, ni siquiera es como buscar culpas o algo así, a veces simplemente como que los grupos llegan al fin tanto porque, no sé, la distancia les gana o inclusive al final del día los intereses ya no son los mismos. Pero, ¿qué recomendaría hacer? Primero, darte cuenta que, o sea, tú como persona tienes que ver, ok, o sea, tal vez este amigo y este amigo ya no se hablan, pero tú mismo saber eh, si llegó a suceder algo, me corresponde a mí saberlo. Si alguno de los dos involucrados como que tienen la confianza de decírmelo, eh, no directamente brincar a conclusiones, sino como de empezar a ver, ok, tal vez tengo esta versión o tal vez alguien más sabe otra versión. Tampoco digo que vayas y seas como investigador de chismes, ¿no? Claro, pero si con estas personas tienes confianza, debería existir la misma confianza para que puedas acercar y preguntarles, oye, ¿cómo, ¿estás bien? ¿Qué pasó? Si bien recuerdo, justamente las últimas veces, bueno, de las primeras veces que me sucedió, fue más o menos así, fue de Ujú. justamente un grupo se separó porque dentro del grupo había una pareja y esta pareja como que al separarse se llevó como a ciertos integrantes y Sí. así, o inclusive pues
una vez me sucedió que como que todos quedábamos en medio, fue como de, la pareja se fue como por su lado cada quien y los demás nos quedamos como en medio de, oye, como, ¿con quién nos vamos? Como si fuera mascota, Ujú. básicamente. Sí, sí. Y, y creo que esos son todavía los más pesados. O sea, cuando sabes que alguien hizo algo malo, pues sí, brincas, ¿no? Ahí como de, Ujú. ok, tal vez esta persona sí hizo algo muy indebido. Pero cuando el rompimiento viene como, no sé, muy de la nada o muy de, ok, ellos se De separaron, pero imprevisto. realmente, ajá, éramos amigos de los dos. Aquí es cuando ya, este, digo, ahora con la experiencia, pues ya veo que hablarlo y ni siquiera como que ser, tratar de ser como, ¿cómo decirlo? Como doctor corazón de, no, pero ¿por qué se separaron? ¿Pueden regresar? No, 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 o sea, eso ya no te toca a ti. Tú Sí. simplemente, oye, ¿estás bien? ¿Te puedo ayudar en algo? Y dejar que la otra persona, pues, pase su proceso. Sobre todo si es un rompimiento amoroso, o sea, no tanto, como, no sé, dos amigos se pelearon y ya, sino que es Ujú. este rompimiento en el que sí hay más sentimiento involucrado. Sí tienes que dejar que la otra persona justamente pase como todo el duelo. Y realmente, regresando como al punto principal, creo que como que pasar este duelo tanto con la persona como con los demás amigos del grupo, sí puede llegarte a unir todavía más. O sea, de hecho, muchos de mis amigos más cercanos justamente fue porque o en algún momento ellos me ayudaron cuando yo estaba justamente mal en estos aspectos, o a la inversa, cuando ellos estaban mal, yo me acercaba y preguntaba como de, oye, ¿cómo estás? Como de, pues, no sé, creo que muchas veces se exagera mucho el tipo de ayuda que podemos dar, es como de, no, hay que salir, o hay que distarte, o el típico, échale ganas. Sí. Cuando realmente acompañar ese tipo de cosas, en cuanto a los vínculos ya muy cercanos que tienes, es donde, oye, no sé, no estoy haciendo nada, Ujú. te puedo ver, o me sucedió en la escuela mucho tiempo, fue como de, "Ah, me siento, la verdad, me siento mal por esto que pasó, no sé, te veo en la biblioteca, nos quedamos un rato, como que no tienes que, no sé, comprar cosas, mover el mundo, simplemente con dar el tiempo suficiente, y de hecho el tiempo es como, creo que algo muy valioso que puedes darle a la otra persona. Sí, de hecho, justamente puedo yo comprender esta situación, más cuando uno se queda en medio de, como que de la disputa, de alguna forma decirlo como la guerra, por alguna forma, porque justamente a mí es algo que ya me sucedió en su momento. Esta historia está disponible en el episodio 7 u 8, no recuerdo bien, o creo que es 6 o 7. No recuerdo bien el episodio, pero ya también lo abordamos aquí en la frecuencia de los amigos. Justamente yo era de un grupo de amistad que se llamaba Timbre, Teambre, no sé por qué se Ah, llamaba así. Pues, le habíamos puesto ese nombre porque sonaba bien en aquel momento. Em, y pues éramos un grupito variado en cuestión de personalidades, pero cuando empezamos podíamos compaginar perfectamente este, estas amistades, aunque tuviéramos diferentes gustos, aunque tuviéramos diferentes pensamientos, sí lográbamos como que hacer una conexión. Pero pues justamente igual, poco a poco fueron pasando cosas. Em, una de las chicas del team se peleó con otra de las chicas del team. Y ahí vino una de las primeras pruebas, justamente, eh, porque, y esto lo habremos hablado, si no lo hablamos en el episodio anterior, es algo que se va a hablar en la temporada pasada. Digo, ahora la temporada pasada. Si no lo hablamos en el episodio anterior a este, que es el 17,
lo vamos a hablar para la temporada siguiente. Todo dependerá de los tiempos de esta amiga, pero justamente esta amiga fue la primera en sufrir pues estas consecuencias y pues fue la primera prueba tal cual de a dónde yo me iba a inclinar, de qué lado yo me iba a ir. Eh, Obviamente, pues, y lo quiero decir públicamente, si no es que ya lo dije en el episodio anterior, como les digo, todo dependerá. Eh, Le he dicho a esta amiga em, que me arrepiento de haber hecho eso porque justamente lo que a ella le hicieron años atrás, en aquel momento como 3 años más o menos, en aquel momento que pasó eso, como 3 años, hasta que me votaron a mí de la misma forma que a ella. Igual por diferencias, porque ya hubo un tiempo en el que las diferencias ya eran muy marcadas y pues ya no se podía convivir con tanta diferencia. eh, Teníamos que estar de acuerdo con lo que nos dijera esta persona, prácticamente. Un ejemplo, digamos que yo te digo a ti que, no sé, un ejemplo, a lo mejor, que a lo mejor, este, hay que, ¿cómo lo explico? ¿Cómo lo explico? No sé, un ejemplo, un ejemplo. Es como si, digamos, porque aquí tengo a Ives, aquí tengo a Ives de Luna. Es como si fuera, no sé, por así decirlo. Como luego peleas con Angie, pero les voy a explicar a ustedes. Perdón, perdón, muñequito, ahorita te pongo. Les voy a explicar a ustedes. Em, es como si la miembro favorita de Jesus fuera Ives y yo le dijera, no puede serlo, porque es mía, Bien. es mía. Y no le queda de otra más que decir, está bien, es, es lo que tú dices. Así tal cual era este grupo de amistad bajo el control de esta persona. Y esta persona ni era la líder del grupito. O sea, igual sacaba mucho de onda porque pues, no era la líder del grupito. Y en su momento solo me quedé con la líder. Ella se fue de ambos lados. Hasta que ya hubo un momento en el que vi hacia dónde se inclinaba la balanza. Y pues la balanza se inclinó pues a favor de esta otra persona. Y me di cuenta de una forma triste. Una forma un poquito triste. Ya estoy contando aquí todo el chisme a todos, pero es necesario que les cuente para que también tengan un poquito de contexto y Jesus de sus conclusiones al respecto Claro. de eso. Em, y justamente, digo, bueno, em, yo estaba pasando por un mal momento en aquel tiempo. em, Como ya lo había yo comentado en un DITV, en el DITV episodio 17, que es una sección donde hablo de mi vida aquí en el canal, em, hubo un momento en el que ya no me sentía capaz de poder, o sea, no de continuar con mi vida, o sea, la aclaro de una vez, sino de no poder yo continuar con mis estudios, porque justamente habían pasado unas cosas muy traumáticas que m- me tenían casi todo el tiempo pensando en, soy una basura, o sea, no puedo estudiar, ni siquiera sé cómo hacerlo, no me creo capaz de poderlo hacer, porque llegó el momento, ¿no? En que pasó todo esto, eh, gracias a el acoso que yo sufría por parte de una profesora. Y lo digo aquí públicamente porque pues es un espacio
para hablar justamente. Sí. Y yo busqué este apoyo en esta persona, en esta amiga, que pues ella le había tocado ver justamente, a pesar de que ya no está, yo ya no estaba en el grupito, eh, pues yo le seguía hablando con ella porque pues nos seguíamos llevando bien, ¿no? Ujú. Y pues dije, bueno, pues quién mejor que alguien que sepa de alguna otra forma el dolor por el que pasaste en ese momento, como para que te ayude. Dije, bueno, yo le dije que quería hablar con esta, yo le dije a esta persona que quería hablar con ella, porque pues necesitaba apoyo, ¿no? Ella también no estaba pasando por un buen momento y nos habíamos quedado de ver. Llegó el día y justamente apenas el viernes también tuve una reunión con, con los chicos del proyecto de la tele que vamos a tener próximamente. Bueno, a lo mejor para cuando yo lo suba ya va a estar el proyecto en la tele, pero en el momento en el que lo estoy grabando todavía no está. Ya en esta semana comenzamos a las filmaciones. De hecho, ahorita me voy a apurar, ahorita terminando este episodio, me voy a apurar a terminar con la hoja de organización y todo. Pero justamente yo le digo a esta persona que yo en esos tiempos, yo acostumbraba ser muy puntual o una persona que era puntual de forma extrema. Eh, digamos que yo le digo allí, digamos que yo le digo a Jesus, vamos a salir a la una, nos vemos a la una. Bueno, pues yo estaba eh, desde 4 horas antes en el lugar donde yo me voy a ver con Jesus. Un ejemplo. Entonces, pues yo, ¿por qué? ¿Por qué justamente hago esto? Porque yo aprovecho ese tiempo que llego temprano para pues yo ir a hacer mis cosas. Si tengo que comprar algo, justamente ya sea para contenido o en aquel tiempo como para cosas personales y de mi vida, pues pues lo hago en ese periodo. Trato de comprar todo lo que necesito. Como por ejemplo, apenas fui a comprar sobres. Justamente volví a hacer lo mismo con esta persona con la que me reuní para el proyecto de televisión. Y lo volví a hacer. Pero bueno, el caso no es ese. Entonces, yo ya estaba en el lugar donde había yo citado de alguna forma a mi amiga, a esta amiga, o ex amiga, ya no sé cómo decirlo. Y me manda un mensaje, me dice que pues por razones de la escuela, porque tenía servicio social, pues ya no iba a poder ir, ya no podía verme. Dije, bueno, no, pues no hay ningún tema, pues al final de cuentas, pues la escuela es importante, estudien niños y chicos que ven el podcast, estudien por favor. Y este, y dije, bueno, pues es la escuela, es la universidad, o sea, no hay ningún problema. Pues obviamente a lo mejor ella tiene cosas que hacer, yo también tenía cosas que hacer, pero era viernes, entonces los viernes normalmente no tenemos clases y pues, los ocupamos para hacer tareas. Yo en ese momento ya había adelantado las tareas de un mes y las subí, entonces pues prácticamente nada más ocupé un viernes, nada más ocupé un viernes para hacer todas las tareas de ese mes. Lo subí y estaba libre. O sea, yo podía hacer lo que quisiera. Y y digo, bueno, no hay ningún problema. Pues si no puedes venir, pues no pasa nada. Ya será otro día. Y ya. Entonces ya, pues ya no me regresé tarde, porque pues justamente íbamos a hablar mucho. Y yo había contemplado pues que a lo mejor íbamos a estar casi todo el día
por las calles de Puebla, vagando por las calles de Puebla. Y justamente em, pasa que ese mismo día en la noche yo reviso mi WhatsApp, así como mi WhatsApp como normalmente, así como, mira, ¿qué crees que vi? Las Ya te historias de... imaginarás, ¿eh? Justo ahí las... ¿Cómo se llama? En WhatsApp también son historias, ¿no? Son como... Las historias, las Ajá, las stories, historias. las stories de WhatsApp. Pues justamente me di cuenta de qué lado se inclinó la balanza en esa ocasión, porque em, ella se fue con la amiga que hace años del momento en el que pasó, había votado a mi amiga del episodio anterior o del episodio de la próxima temporada, como les digo, esa misma se fueron juntas a un concierto. Y dije, bueno, em, creo que ahí se ve de hacia dónde va todo esto. Sí, entonces no sabía que proyecto escolar era ir al concierto. Exacto. Yo desearía ir a un proyecto escolar así y que viniera Ojalá. Twice otra vez. Ojalá, ojalá que estemos en Twice otra vez, ¿eh? No, pero ojalá hubiese yo querido un proyecto escolar así para ya acabar con la escuela. Y dije, bueno, pues ya, eh, cada quien. Y sí, desde ahí ya no le mandé mensaje, ya no le volví a escribir, porque pues ya fue como de que pues ya se confirmaba pues lo que en algún momento iba a pasar. Al poco tiempo dentro del grupo, ya nada más quedaba ella, la chica que me había sacado y otra chica. Al poco tiempo consiguieron mi reemplazo, entonces fue como de, bueno, pues ni modo, pues, y por eso siempre digo, y se lo he dicho a esta persona, que me arrepiento de en aquel momento haber inclinado la balanza hacia esta persona que sacó a mi amiga y que después de años me sacó a mí, porque al final de cuentas no quise ver lo que en realidad pasó. Y ahí justamente es donde entra por lo que tú comentabas, que a veces no sabes hacia dónde irte cuando estas cosas suceden. Justo. E inclusive es ya un poco en el tema. No sabes a dónde irte, sobre todo porque tienes que... y digo, diciéndolo ahorita, mencionándolo ahorita, pues puede como sonar muy... No diría obvio, porque nadie lo ve, pero cuando estás en el momento, sí es muy de, ok, se separa este círculo y debes realmente sentarte y decir, ok, en ese círculo estaba yo porque en serio me gustaba mucho estar, o realmente en ese círculo estoy porque estaba mi amiga y simplemente me metí en ese círculo, o en ese círculo realmente siento que me escuchan y que al mismo tiempo porque inclusive aunque uno no lo detecte, o sea, por el propio actuar de la persona o de ti mismo, puedes notar de, ok, pero realmente me interesa seguir en el círculo, porque también creo que algo que se sigue viendo, no diría romantizarlo, porque nunca se ha visto ni de buena ni de mala manera, Ujú, es esto de, pues voy a mantener este círculo porque pues ya tiene mucho tiempo, ¿no? Ni modo que lo deje ahí nada más, cuando no, o sea, realmente si estás si eres amigo de alguien o si estás en algún círculo donde ni siquiera seas como amigo de todos, pero pues realmente tengas ahí un amigo, es evaluar eso, o sea, realmente cuando estoy con ellos me siento bien,
que creo que mucha gente no le gusta hacer como este tipo de preguntas porque al final del día llegas un poco a, es que tampoco quiero quedarme solo y es como, vale la pena estar en un lugar donde no te sientes bien con tal de no estar solo. Y digo, puede que no todos tengan esa opción, ¿sabes? Es como, tal vez este es mi único círculo, o sea, si me separo de ellos, no sé por dónde más buscar. Y es algo que me gustaría que la gente se dé cuenta, que realmente, y sobre todo ahorita con, voy a sonar muy adulto, Ujú. como con todo esto de las redes, eh, o sea, realmente en ningún momento estás solo, o sea, ya sea, por ejemplo, nosotros hablando de cualquier cosa de la industria del K-pop, el, si no tienes, digamos, este círculo, no sé, de tu familia, si de plano no puedes contar con tu familia, algún amigo, o si no tienes como ninguna de estas alternativas, creo que Internet, para bien y para mal, nos ha dado como estas entradas a círculos más grandes, que de ahí se desenvuelve otro problema completamente, que es justamente la gente que se aprovecha de, como de este tipo de soledad. Pero creo que iniciar por saber qué es lo que yo busco como este tipo de consejos que se dan igual para las relaciones, pero también aplica muchísimo para las amistades. Es como, puede que o se me dé muy fácil hacer amigos o tal vez no, pero al mismo tiempo yo sé que no soy amigo de todos porque sé que esto en una amistad no me gusta. O sea, que no hace, siento que esta persona tiene este hábito y como para mí no es algo que yo quiera, ok, no es forzoso ser amigo de todos, por así decirlo. Tampoco digo que vayas y seas el enemigo número uno de la gente, ¿no? Sí, Pero sí. sí saber en qué momento es como de muy profesional, es como de, ok, o sea, esta persona no me cae bien, vamos a mantenerlo ahí, tal vez no quiero que seas mi amigo, pero pues, no sé, si es un compañero de algún proyecto, pues no te voy a decir, no me hables, porque pues, Es un inclusive habla mal proyecto. de ti, ajá, es un proyecto, es como, tienes que convivir con esa persona. Son proyectos en el trabajo, inclusive en la escuela. Todavía en la escuela, no sé, podría llegar a ser más fácil, ya que puedes, no sé, cambiar de equipo o hacer el trabajo tú solo, que no recomiendo. Y creo justamente, llegando otra vez a la pregunta, de qué se puede hacer en estos casos cuando se separa el grupo, justamente saber, uno, este grupo es un grupo en el que yo me sentía bien, otra es un grupo en el que yo estaba más como, no sé cómo decirlo, como por complemento o en Ujú. serio yo buscaba estar con este grupo. Solamente como que me hicieran compañía, más o menos. Sí, exacto, es como un de, ok, es que si no salgo con ellos, entonces no salgo con nadie. Es como, eso también al final del día recae en, es que no quiero estar solo. Y igual por último, si justamente como te sucedió a ti, en algún momento me doy cuenta que justamente la persona a la que separaron realmente fue la víctima y no tanto quien hizo el daño, ¿cómo sé que en un futuro justamente este grupo no me va a hacer lo mismo a mí? Sí. Entonces, pues sí, soy muy partidario de que puedes ser amigo de mucho tipo de personas, pero al mismo tiempo no debes ser como, pues justamente amigo de ese tipo de personas si sabes que son capaces de hacer esto. Sí, como que prácticamente eh, verificar bien con qué tipo de amistades te juntas, precisamente para que en algún momento no te vayan a traicionar. No exactamente pues como a mí me lo hicieron, porque pues la traición existe y existe de muchas formas. Entonces no siempre va a ser como a mí me pasó. Entonces, sí creo que si en algún momento alguno de ustedes pasa por alguna
amistad así un tanto tóxica, sí es mejor analizarlo, o sea, bueno, analizar si de verdad, así como dice Jesús, si de verdad quiero estar ahí porque me siento bien o simplemente porque no me quiero quedar solo. eh, y conforme a eso, tomar una decisión. Al final de cuentas, en mi tiempo, cuando a mí me pasó eso, no sé si fue por soledad, que la verdad no creo que fuese por soledad, porque tenía muchos grupitos de amistades. Si no las tenía a ellas, tenía otro grupito en otro salón, y tenía otro grupito en otro salón, y tenía otro grupito en otro salón. Pero a lo mejor como ellas eran de mi salón, pues no me quedaba como de otra y convivía de alguna otra forma, pues más con estas personas. Em, que pues yo creo que también aquí fue un poco el error, porque pues no me permitió como que convivir con mis otros grupitos que yo tenía, y que justamente pues a lo mejor eso es lo que conllevó el problema principal de toda esta historia. Sí, y ahora tratando de mencionar como el caso opuesto, justamente me ha tocado conocer como este tipo de personas que son como tienen como tantos círculos o son como de tantos círculos, que realmente sí me ha pasado inclusive a mí en algún punto, es de, no sé, en un día exactamente hay muchos eventos y tú quieres ir, no sé, a salir con este grupo o ir a pasar con este grupo. Y algo que veo que sucede mucho con algunos grupos es justamente esto de, hoy decidí ir con, no sé, mi amiga a tomar un café y una señal de una amistad sana es de, ok, hoy salí con ella y yo sé que, no sé, mis otros amigos no me van a decir de, ya no vas a salir con nosotros o, "Oh, Mm, ya nos cambiaste por ellos". Es como, no, o sea, una persona puede tener gente que quiera mucho, que sean como sus mejores amigos, pero inclusive en ese momento puedes estar con más personas. Es como, es parte de lo bonito como de las amistades, justamente. Es como, no debes sentir que estás haciendo mal por salir con otra persona cuando pues, es tu tiempo, ¿sabes? Es como, yo sé que esta persona, no sé, no la he visto mucho tiempo, o realmente vamos a hacer una actividad que me gusta mucho, porque de nuevo cayendo en el tema de la soledad, he visto muchas personas que justamente por no quedarse fuera de los grupos van como, no sé, salen ellos de antro, que no tiene nada de malo, pero simplemente salen de antro cuando ellos realmente no son gente que salga de antro, o ujú. van este, a algún lugar a hacer alguna actividad, no sé, extrema o algo así, y esta persona no es de hacer actividades extremas, pero aún así va. Es como, es Sí, de ambos lados. Es como, si tú sabes que ese tipo de actividades como no son como para ti, pues realmente deberías tener la confianza de hablarlo con tus amistades. Y sí, tus esto, amistades deberían entender también justamente eso de, sí, ok, ya sé que no le gusta hacer esa actividad, entonces ¿por qué lo voy a obligar a hacerla? exacto. De hecho, justamente también ese era un problema que había en aquel grupito, Ujú. pero pues ya al final, pues también creo que por lo mismo de haber dicho que no, pues me gané, bueno, no fue un ganar, ¿verdad? Porque terminé perdiendo, pero se puede decir que de alguna otra forma como que pude ganar pues lo que realmente veían de mí estas personas. Em, Lamentablemente, pues así se terminaron estas pues, amistades. Y pues siento que igual es parte de estos círculos de amistad. Hay círculos que son para siempre, y hay círculos que pues simplemente por más que uno quiera en algún momento se van a tener que ir, y es algo que ya me estoy acostumbrando, porque pues la verdad es que es muy triste llevar y vivir todo este tipo de cosas. Sí, justamente poniéndolo un poco ya el tema, sobre todo ahora que es ya el último capítulo.
Este, ¿qué sucede cuando estos círculos terminan por desaparecer? Inclusive ni siquiera círculos completos, sino más como un vínculo, no sé. Un ejemplo que sí me resuena mucho a mí es una amiga que tuve durante un tiempo. Realmente no pudimos como seguir manteniendo la comunicación porque ya se tuvo que ir a otro lugar. Y en su momento sí, no diría afectó, bueno, sí afectó, la verdad. Sí fue como el hecho de ya no poder estar como con esa persona, ya no poder, porque alguien que veía como mucho tiempo, casi todos los días. Y pues la verdad creo que al igual como cualquier tipo de relación amorosa, porque al final de cuentas son sentimientos, es llevar este duelo y al mismo tiempo no, no enemistarse como con la persona. Algo que me gusta mucho hacer es, ok, yo conocí a la persona en este lapso de tiempo, entonces tal vez de aquí a futuro pues, ya no hable con esa persona, pero yo sé que la persona que conocí antes, que puede que sea una persona completamente diferente, compartimos buenos momentos, me llevo varias experiencias, inclusive, este, aunque lo quieras o no, esa persona también de una u otra forma se lleva una parte de ti. O sea, en algún momento si llegan a ver algo de lo que lo aman mucho, de una u otra forma se va a acordar de ti y viceversa. Tú en algún momento cuando veas algo de esta persona con la que ya no tienes contacto, pues sí duele la verdad. Y pues es decir, no digo que olvidarla completamente, pero pues mantener el recuerdo de una u otra forma te ayuda a sobrellevar esto. Es como lo bueno que estuvo ahí y por lo que fuimos amigos, pues eso no tiene por qué irse. O sea, realmente si se termina el vínculo es por algo de aquí al futuro, pero de aquí a antes de que se rompiera fuimos amigos por algo. Sí, justamente es exactamente eso. Y pues bueno, gracias a estas cosas uno se puede dar cuenta. Eh, Obviamente pues a algunos les toca aprender a la mala, a algunos no les toca aprender a la mala, les toca aprender a la buena. Pero pues siempre, siempre van a quedar los momentos, aunque uno no quiera que todo termine, siempre quedan los recuerdos y siempre van a estar ahí. Ah, sí. Que digo, ya sé, sonó un poco triste la conversación, entonces regresemos a algo que es Sí. otro punto que quería abarcar, que era justamente al inicio justo del tema, Mm, pues que fui comentando como de cada persona puede sacar, digamos, un tema en específico. Eh, Algo que sí me ha tocado mucho vivir, que de hecho es algo con lo que todavía estoy lidiando de vez en cuando, es puede que tenga un vínculo o un círculo como para hablar de tal tema, ¿no? O este vínculo que hice cuando todavía vivía en mi pueblo, otro círculo que hice en la ciudad donde estudié la universidad y otro círculo que estoy haciendo justo ahorita en la ciudad donde vivo, ¿no? mm, Y pues es uno, cómo de una u otra forma, si quieres mantener esos vínculos, si es pues dedicarles cierto tiempo, ¿no? ¿Sabes? Es como, no sé, una vez al mes de hola, ¿cómo estás? O no sé qué. Y dos, que es el que todavía no sé cómo eh, resolver, que no sé si sea problema o no. Me tocó vivirlo el año pasado, cuando llegó mi cumpleaños, dije como de, pues la verdad, yo en cuanto a cumpleaños no soy como de hacer este, cosas muy grandes, soy más como de, no sé, vamos a mi casa, jugamos un videojuego y pedimos una pizza o algo. Y, y dije, bueno, llego a los 25, entonces igual, no sé, debería ser una reunión o algo, ¿no?
Sí, sí. Aquí es donde cae el tema. Tengo el círculo que tengo en el trabajo, ¿no? El círculo que tengo de los amigos que tengo en la ciudad, el círculo que tengo de los amigos que tengo en la otra ciudad donde estudié y el círculo que tengo en mi pueblo. Y es como, este, en un mundo ideal, pues sí sería como de, no sé, voy a juntar a los cuatro grupos y a ver qué se hace. Cuando realmente, cuando llegas a tener tantas amistades por diferentes lados, te das cuenta que no todas las personas son como para convivir con tus mismos grupos. Inclusive te llegas a dar cuenta de en qué grupos tú estás ahí porque tú eres, digamos, el que conecta los dos círculos o tú estás ahí porque eres parte de ese círculo en general. Entonces, cuando justamente estaba planeando como el cumpleaños, sí llegué a la conclusión de, ok, tal vez puedo juntar a los grupos, pero al final del día creo que como que juntar a tantas personas en tan poco tiempo no fue la mejor idea. Bueno, no podría Sí. ser la mejor idea, porque al final del día, si estás invitando a la gente es porque quieres pasar como tiempo con esta gente. Y si estás como no sé, 30 invitados y quieres como Ujú. hablar con cada invitado, pues realmente no vas a tener el tiempo. Sí, sí, sí. Sí, justamente es algo muy, pues, es algo muy triste que, pues, al final de cuentas, en algún momento vivimos, en algún momento pasamos. em, como a lo mejor, como digo, no, a mí me tocó pues, de una forma un poquito mala, pero si a ti te está sucediendo algo, a ti que estás viendo esto, me siento un poquito triste ya por este tema, porque pues ya, ya es el último tema de esta temporada y es muy emotivo, porque siempre hay que construir círculos de amistades, círculos de diálogo, tengamos algo que compartir, algún gusto en común, o incluso intentarlo si no tenemos un puente que nos pueda conectar entre uno mismo y otra persona. Creo que es importante dejar en claro eso, y que si son o que si estuvieron en alguna amistad tóxica, qué bueno que salieron de ahí, si ustedes salieron por su propia cuenta. Qué feo si salieron de ahí por cuenta que no era, bueno, por parte de otras personas. Pero al final de cuentas, siempre, siempre, siempre van a quedar los recuerdos, tal cual como lo dijiste. Sí, justo. Inclusive, como lo mencionas, para bien o para mal, pues te vas dando cuenta como de este tipo de amistades, pero realmente si algo puedo compartir, porque pues, justamente tenemos la experiencia tú y yo, es cuando alguien habla como de empezar amistades o como buscar círculos, uno inmediatamente piensa como de, bueno, pero es que en mi escuela no le habla a nadie o en el trabajo no le habla a nadie. Es como, realmente te invito como a no cerrarte en cuanto a cómo ves, o como no tener esa perspectiva, pues es como, ok, tal vez en la escuela puede que no tengas como alguien como con quien compartir tus temas, o en el trabajo no tengas con quien compartir tus temas. Un ejemplo que siempre traigo muy en claro es cuando estaba en la universidad, había un compañero que le gustaba mucho este, un juego de mesa, Dungeons and Dragons, y se dio cuenta Ujú. que realmente en la escuela como que había gente que le gustaba, pero no había como un lugar donde pudieran realizarlo, y esta persona lo que hizo fue como de, pues bueno, yo hago mi grupo. E hizo el grupo y el grupo duró creo que todo el tiempo que estuvimos en la carrera. O sea, fue como de, tengo yo esta iniciativa o tengo yo este gusto y yo sé que hay más gente con este gusto, entonces, este, no sé, estas pequeñas acciones, como de, no sé, voy a sentarme a hablar
esta música que me gusta y si te gusta, bienvenido. O el ejemplo de nosotros, es como, tal vez, por ejemplo, yo cuando fui al concierto de Luna, realmente, pues fui solo justamente porque ninguno de mis Ujú. amigos como que escucha ese tipo de música. Y cuando llegué, sí llegué como muy cerrado porque también era como de mis primeros conciertos. Y se fue como de, ok, vamos a buscar como justo, vamos a tener la mentalidad justo de que pues, puedo conocer gente aquí, ¿no? ¿Sabes? O sea, porque es gente que le gusta lo mismo que a mí. Y repitiendo lo que mencionaba al inicio, como de un tema puedes empezar a abarcar más. Por ejemplo, como me acerqué a ti, sí fue como de, pues, no sé, te gusta Luna, ¿quién es tu vayas? Y de ahí ya fue como de, escucha tal grupo y así. Este, encontrar como este tipo de lugares que cada vez son más escasos, este tipo de lugares donde puedas llegar con gente que sabes que va a ser como de tus mismos temas, no sé, un concierto ya es un ejemplo un poquito más exagerado, ya más por el costo del concierto y todo eso, Ujú. pero sobre todo, bueno, pongo el ejemplo de la ciudad como porque es un lugar como con muchas actividades. Sí, sí. Recientemente me pasó que fui a un evento de aniversario de Luxembourg y terminé conociendo como a mucha gente que me cayó bien, que realmente ni siquiera lo hubiera conocido de otra forma, o inclusive eventos de fan antes de los conciertos y vas con gente que sabes que le gusta lo mismo que a ti y pues ni siquiera es como obligado a que saques una amistad de ahí, sino simplemente puedes llegar, disfrutar del ambiente y decir, ok, este, tal vez de aquí puedo sacar una amistad, tal vez no, pero pues disfrutar un espacio en el que tú sabes que puedes justo compartir como todos estos gustos. Compartir y convivir. Y justo, y digo, el concierto ya es algo muy exagerado, puede ser como eventos entre fans, algún café en el que, no sé, a la gente que le gusta leer o cosas así. Eh, ya más en cuanto a la música, como que meterte a alguna escuela o no sé, eh, he visto y me ha gustado también comprobarlo, justo que la gente que empieza a vivir solo en la ciudad aquí, o sea, que llega por algún trabajo y no tiene como algún círculo, empieza a conocer gente, ya sea como algún grupo de deportes como artes marciales mixtas o Ujú. ejercicio como pilates o cosas así, o se meten a algún tipo de este, taller artístico, no sé, tocar un instrumento, como de ese tipo de cosas, teatro, cosas así. Creo que realmente si tienes alguna actividad que pueda que te interese en lo más mínimo, o sea, por ejemplo, yo recuerdo en la universidad, yo me metí mucho a talleres como de teclado, de teatro y todo eso, y si me Ujú. preguntas antes de todo eso, no tenía ninguna experiencia, ni siquiera tocar el instrumento Sí. sí, pues era como de sé leer lo mínimo de las notas o sé qué significa esto en una partitura, pero de ahí en fuera básicamente entré con cero conocimiento y terminó siendo como pues, una actividad Muy que buena. Que muy pudiste buena, que aprender mucho. saqué, ajá, justo, que aprendí como una parte de mí que no conocía y aparte pude tener como amistades de esos lugares. Sí, sin duda es un, es un tema que sí remueve un poquito la mente, porque sí son cosas tristes. A veces hay cosas alegres, obviamente, como en todos lados, y siempre vamos a vivir con esos recuerdos y con eso es con lo que nos debemos de quedar y creo que con eso seremos más felices. Bueno, desde mi punto de vista, Sí, yo creo que seremos más felices así. Si son amistades que nos hacen daño, pues es bueno. Si son amistades con las que pues uno de verdad le gustaba estar, pues es un poco triste, pero pues lamentablemente pues a veces así pasan las cosas y lo único que queda es que el show debe continuar. sí.
justamente. Ahora, ¿tienes conclusiones sobre el tema? Me gustaría compartir justo como dos pensamientos que llevo formando un rato, que es justamente, eh, el primero es, siempre, siempre en cualquier lugar puede, no creo quién es esta frase, pero es algo así como, en cualquier lugar siempre hay, este, un amigo a quien encontrar, ¿no? Y tampoco digo Ujú, que llegues y digas, ¿quién quiere ser mi amigo, no? Algo así como sí, sí, muy X, sino creo que mientras tengas la mentalidad de que en, en tu entorno actualmente puede que haya personas con las que puedas congeniar, no es necesario cerrarse a yo puedo hacerlo solo, porque realmente si toda la historia de la humanidad nos muestra algo es que sí, 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 eh, pues juntos se pueden hacer muchas cosas. Entonces, si algo puedo concluir de toda esta plática es, tú estás en la libertad de expresar eh, tus gustos, siempre, siempre, siempre va a haber alguien que responda a estos gustos. Y si encuentras a esta persona y con esta persona puedes empezar a vincularte bien, creo que esa es una amistad que tiende a para largo y por mucho tiempo. Y la otra es, por encajar en un círculo, no debes empezar a cambiar quién eres. O sea, es muy trillado este pensamiento, pero realmente si estás con una amistad, o sea, ni siquiera es pareja o algo amoroso, sino con una amistad y sientes que debe ser otra persona con este vínculo, realmente creo que el vínculo puede que esté siendo más pesado para ti de lo que debería. Entonces, si sientes que estás empezando a cambiar hacia algo que realmente no te gusta, creo que sí debes empezar a evaluar ese sí, vínculo. sí, sí, justamente. Y así es como debe de ser. Así es. Ahora, antes de terminar, tenemos una pequeña intervención ya para finalizar esta segunda temporada de, de tantas historias, de tantas anécdotas que he hecho a lo largo de es, de estos 3, 4 meses de grabación que ha durado esta temporada. Tenemos una pequeña intervención del terror antes de despedirnos. Y es que justamente te quiero preguntar si has tenido alguna experiencia de terror que te haya sucedido, algo inexplicable, algo con ovnis, lo que sea, pero que sea algo que digas, esto es muy extraño como para que me haya pasado. Justamente cuando vivía en mi pueblo, eh, donde vive, donde viven muchos tíos, un, es como un ejido, entonces tiene como muchas casas y es un privado, pues, es una calle privada, pues, calle privada de la familia. Sí. Y en su momento, la casa de mi mamá realmente no es como, a lo largo del tiempo sí se le ha dado como Ujú, mantenimiento y todo, pero durante mucho tiempo era tal cual la fachada de la casa, sin pintura ni nada, era como, podías ver tú tal cual el cemento, los ujú. ladrillos y todo, o sea, como que estaba muy, sí era para habitar, pero Sí. realmente no te gustaba mucho habitarla. Ujú, Y lo digo sobre todo porque como la parte donde estaba eh, todo ese montón de casas en general es una parte que no está, digamos, tan alejada
de la sociedad, por así decirlo, pero sí es un barrio alejado de una zona céntrica. Entonces, pues sí me faltaba como por las noches los ruidos extraños y todo, pero sí me recuerdo que en varias ocasiones, sobre todo en esa casa, usualmente nos quedábamos a dormir para cuando celebrábamos Día de Independencia, Año Nuevo, Navidad, como estos festejos donde pues, el mayor festejo es durante la noche, madrugada. Sí, sí, sí. Entonces, en esta casa que te comento, que era como más la fachada, sí me llegaba a tocar como de vez en cuando, como de escuchar muebles que se movían solos y como la casa tiene... Cualquier ruido hace mucho eco, pues. Entonces, sí, sí llegabas a sentir como... Bueno, claramente escuchabas el ruido, ¿no? Pero también llegabas a sentir como el ambiente un poco pesado, ¿sabes? Es como... Estoy en el último piso y mientras voy bajando siento como si, no sé, algo me estuviera Ujú. viendo Viendo. por el lado. Porque, como para explicártelo de mejor forma, la casa son 2 pisos y la planta baja. Entonces, desde el último piso, por dentro de la casa, había un pasillo, pero era un pasillo con el que podías ver directamente a la planta baja. O sea, digamos, el pasillo no tenía nada que lo cubriera de los lados. Era como el pasillo, digamos, recto, pues, recto. De un lado tenía los cuartos, el otro lado solo tenía un barandal. O sea, del barandal hacia abajo ves el último piso. Sí, sí. Entonces ahí todavía sentías más la pesadez, porque era como de, no sé, me levanto al baño de noche y justamente No. el baño está al final del pasillo, entonces en lo que vas caminando sí sientes o Miedo. como algo abajo o como por fuera alcanzabas a ver, porque era una zona como muy arboleada, pues alcanzabas a ver como Ujú. los árboles así, pues sí era como... No sé, yo durante un Sí, tiempo sí, sí llegué a tener este miedo, inclusive algunos primos que se llegaron a quedar en la casa algunos días y me llegaron bueno, algunas noches sí me llegaron a decir como sí. Ujú. que se sentían raro, inclusive este, una amiga cuando fue de visita al pueblo le dije como de, pues nos podemos quedar en esta casa, pero se me olvidó comentarle como ese Oh, pequeño detalle, ¿no? Entonces sí me dijo, no, pues yo realmente, este, estábamos en cuartos separados y ya me dijo como, yo realmente, dejé música prendida toda la noche y dije, pues si algo me pasa, que me pase. Y yo de, no, o sea, Ujú. es más el sentimiento, pero no, no, no. Hasta ahora, Los no, no ha fantasmas pasado siguen nada. ahí. Ajá. Wow. Oye, qué fuerte, ¿eh? Qué fuerte, ¿no? Sí, digo, ahora todavía de vez en cuando cuando voy a visitar la casa, como ya tiene más detalles, ya tiene como Ujú. pintura, ya tiene muebles y todo eso, ya no se llega a sentir tanto la pesadez, porque siento que también mucho de eso era que como el espacio estaba tan vacío, Sí, sí. tú mismo lo querías llenar con algo y te empezabas a dar miedo. Sí, no, 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 no. Wow. Pero nunca vio algo, tu amiga. Que me haya contado, no, y según yo, creo que no vio nada. Eh, Tal vez, bueno, si es que sí vio algo, ya que te cuente y ya después Va. nos cuentas qué vio, porque justamente creo que está muy interesante lo que sucede ahí. Sí, 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 porque me sí. voy a quedar otro día y ya. Haz una Te digo, investigación. jalo, jalo, jalo. Va, 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 va. Pues bueno, mis queridos Dalubits, en este momento están escuchando. Bueno, en postproducción lo van a poner, pero en estos momentos estarán escuchando una canción de, pues no sé si triste o de despedida, pero es justamente parte de lo que venimos a hacer justamente aquí, tanto Jesus y yo. Em, Han pasado 18 episodios. eh,
18 grandes episodios con gente que de alguna u otra forma nos contó sus historias, nos contó a lo que se dedican, qué es lo que hacen y nos trajeron cada 2 semanas y en ocasiones semana por semana, nos trajeron historias muy interesantes, historias que sin duda alguna merecen contarse y que siempre va a haber un espacio aquí para escucharlos. No solo fueron historias de vida, también fueron temas de salud, también hubo temas de terror, que bueno, casi todos, la mayoría de todos los invitados contaron sus experiencias al final de cada episodio. Y Oh, ¿viste se eso? cayó. ¿Viste eso? No, 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 no manches. No manches. ¡Ah! No puede ser. No puede ser. Ya, ya, los fantasmas ya quieren que acabe. Ya, es un hecho, porque ya los capté, o ya los volví a captar otra vez. Ay, no, no. Bueno, me alegro de que se haya quedado grabado. Ah, Sí. sí, y justamente también una vez en un podcast con Angie pasó lo mismo, pero en el otro estudio. Ay, no, 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 no. Pero bueno, volviendo a lo que me quedé, ya ni me acuerdo qué estaba diciendo. Ah, sí, sí, sí. Cada quien trajo una historia, cada quien trajo algo que enseñar, algo que aportar. Y en esta temporada nos quedamos con eso. Nos quedamos con todo lo que nos enseñaron cada uno de los invitados, con toda la sabiduría que uno quisiera en algún momento tener, em, cosas que nos pueden servir día a día, e incluso gente de otras culturas que vino a enseñarnos un poco sobre su cultura, sobre su idioma y sobre todo un agradecimiento muy especial para todos, todas, todes, cada uno de los invitados que estuvieron aquí, tanto en español como en inglés. Les digo, y en filipino, les digo muchas gracias. Salamat po y thank you very much. Hoy nos despedimos, pero no es el final de una era, es el final de una temporada y nos veremos en otra era, en otra etapa. Y creo que nos llevamos mucho aprendizaje, ¿no, Jesus? Sí, Y la yo creo verdad que es sí. que un buen cierre, un cierre de oro para esta magnífica temporada que lo fue la segunda temporada de la frecuencia de los amigos. Jesus, muchas gracias por regalarnos parte de tu tiempo aquí en el podcast y ya sabes que nos estaremos viendo en la próxima temporada. Definitivamente tienes que volver. Obviamente también que tus tiempos te lo permitan. Y pues muchas gracias, Jesus. A ti por el espacio. Gracias. A todos los Dalubits, muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de estos 6 meses, desde el 19 de junio que comenzó esta historia, hasta hoy, o sea, cuando se suba este video, hasta hoy, 1 de enero del 2026, que termina esta historia.
Gracias. Espero que les haya gustado todo este contenido. También a nombre de todos los que hacemos posible este programa, les mando un total agradecimiento. A nombre de nuestra querida Jenny, que fue la precursora de este podcast en el 2020, que fue quien hizo toda la organización de este podcast, pero que lamentablemente ya no le tocó verlo hecho realidad. Desde donde quiera que nos vea, en las estrellas, en la luna, muchas gracias también. Es un día muy emotivo porque es año nuevo. Les deseo un feliz año a todos, todas y a todes. Y esto ha sido... Ay, hasta ni quiero terminarlo. Y esto ha sido la frecuencia de los amigos 2. Jesus, acompáñame a apagar las luces del estudio. ¿Estás listo? Sí. Ok. Se apagan las luces en 3, 2, 1. Ya se apagó. Muchas gracias. Esta fue una producción de Bien Estudio.